El juez se acomodó en su silla, miró al acusado y soltó: «Si logras demostrar tu inocencia, te doy mi salario de un mes», lo dijo riendo, sin imaginar que ese joven lo dejaría sin palabras ante todos. Un tribunal abarrotado, luces frías filtrándose por los ventanales, y un silencio que pesa más que las palabras. Un joven latino permanece en pie, con las manos temblorosas, mirando a un juez que sonríe con superioridad. Todo parece decidido, sellado, como si la verdad no tuviera lugar. Pero lo que nadie sabe es que el acusado no solo tiene algo que decir, sino que está a punto de cambiarlo todo. La sala estaba llena. El eco de los pasos resonaba como una sentencia anticipada. Las paredes, frías y grises, parecían haber visto demasiadas derrotas, y ahora esperaban una más. Frente al estrado, un joven latino permanecía de pie. Sus manos, entrelazadas, ocultaban el leve temblor que lo recorría por dentro. A su alrededor, miradas duras, rostros que lo analizaban sin compasión. Algunos lo veían como culpable antes de escuchar una sola palabra. Otros, simplemente, como alguien que no tenía oportunidad alguna de ganar. No tenía abogados caros, no tenía familia presente, solo tenía su palabra y algo que nadie esperaba: un plan. Desde el fondo de la sala, una mujer mayor observaba con los ojos húmedos. Sabía que ese joven no estaba solo, aunque pareciera. Sabía que lo que estaba por suceder no era solo un juicio. Era una batalla entre quien tiene poder y quien solo tiene la verdad. El juez hojeaba unos papeles con gesto aburrido, mientras el fiscal compartía una broma al oído de un asistente. Todo estaba listo para una decisión rápida. Nadie esperaba resistencia. Nadie esperaba que alguien como él pudiera cambiar el curso de la historia en ese lugar. Pero aquel día, todo iba a ser distinto. El fiscal se levantó con una seguridad casi teatral. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, mientras sostenía un documento con una sola mano, como si eso bastara para aplastar cualquier defensa. Su voz, firme y arrogante, rompió el silencio. «Señoría, el caso no podría ser más claro. El acusado fue visto en el lugar del robo, no una, sino 2 veces por testigos presenciales. Además, su huella fue encontrada en el objeto sustraído. ¿Qué más necesitamos?». El juez sonrió con indiferencia. Sin mirar al joven, respondió: «No mucho más, aunque, por cortesía, escucharemos su versión, si es que tiene una». La sala soltó un murmullo que parecía anticipar el final. Para todos, aquel juicio ya estaba decidido antes de comenzar. Un caso cerrado, una condena anunciada. El joven, aún en silencio, levantó la mirada. Sus ojos no mostraban resignación. Mostraban algo más difícil de interpretar. Una calma extraña, como si supiera algo que los demás ignoraban. ¿Algo que decir en su defensa?, preguntó el juez, con tono burlón. El fiscal se cruzó de brazos, como quien espera una excusa ridícula. Y entonces, como si necesitara reafirmar el control, lanzó un comentario que congeló la atmósfera. «Mire, señoría, si este muchacho logra resolver este caso y demostrar que no fue él, le entrego mi salario. Todo el mes. Palabra». La risa que surgió del estrado fue inmediata, sonora, casi humillante. «Me uno a la oferta», dijo el juez entre carcajadas. «Si resuelve esto, yo también le entrego el mío. Aunque no lo creo, ni por un segundo». Más risas, más burla, más poder del lado de los que ya se sentían vencedores. El joven respiró hondo, dio un paso al frente y con una voz serena, dijo por primera vez en toda la audiencia: «Entonces, escúcheme, porque después de esto, querrá quedarse sin cobrar». Un silencio absoluto invadió la sala. Por primera vez, el juez dejó de sonreír. El joven se acercó lentamente al estrado. Cada paso resonaba como un desafío, como si la sala entera contuviera la respiración. Nadie lo interrumpió. Nadie se movió. El fiscal lo observaba con una ceja levantada, como quien mira a un iluso en su último intento. «Primero», dijo el joven, mirando al juez directo a los ojos, «quiero que escuchen lo que nadie aquí ha mencionado. El día del supuesto robo, yo no estaba en esa calle. Estaba a más de 10 kilómetros, en mi trabajo. Tengo pruebas. Pero claro, nadie las pidió». El juez entrecerró los ojos. El fiscal, molesto, respondió con desdén: «Una coartada inventada no cambia los hechos. Testigos lo vieron.
Nos va a decir que todos ellos mienten. El joven sonrió levemente, sin miedo. No, solo diré que ninguno de ellos me vio con claridad. ¿Quieres saber por qué? Porque la cámara de seguridad de esa calle, y aquí levantó un pequeño dispositivo que sacó de su bolsillo, grabó todo. Y puedo probar que la persona que aparece ahí no soy yo. El murmullo creció. El juez, sorprendido, golpeó su mazo para pedir orden. ¿Tiene ese video? Lo tengo, pero también sé que fue entregado a la fiscalía y nunca apareció en el expediente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El fiscal palideció. Por primera vez, su seguridad tembló. «Eso es imposible», balbuceó. «¿No recibimos...» ¿No lo recibió?, interrumpió el joven. Entonces, ¿cómo explica que su asistente fue quien firmó el acuse de recibo? Aquí está la copia. Sacó una hoja doblada, la colocó sobre la mesa, y el juez la tomó con manos tensas. La leyó, frunció el ceño. Esto debe revisarse. No, señoría, respondió el joven. Esto debe explicarse. El ambiente cambió. El poder ya no estaba claramente de un solo lado. La audiencia observaba sin pestañear. Al fondo, alguien susurró. «¿Y si tiene razón?» Y por primera vez, el juez no tenía palabras. El juez dejó el documento sobre la mesa, pero esta vez no con desdén, sino con inquietud. El joven no bajó la mirada. Se mantuvo firme, mientras los presentes, uno a uno, comenzaban a comprender que lo que parecía una condena inevitable estaba lleno de vacíos. «Voy a hacer 3 preguntas simples», dijo el joven, proyectando la voz para que todos lo oyeran. «Y quiero que cada persona en esta sala piense si esto les parece justicia». Se giró hacia el fiscal. Primero, ¿por qué se ignoró una grabación que muestra al verdadero responsable? Esa cámara apunta directo al lugar del robo. La imagen es clara, pero ustedes dijeron que no existía. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez levantó una mano, pidiéndole silencio. Segundo, ¿por qué los testigos que me acusan no vieron mi rostro? Según su declaración, parecía alguien como yo. ¿Qué significa eso? ¿Piel morena? ¿Joven? ¿Latino? Un murmullo incómodo recorrió la sala. La pregunta había sido lanzada, y la respuesta era un espejo incómodo para todos. Tercero, continuó, la huella que encontraron. ¿Saben dónde estaba exactamente? En la parte externa del objeto robado, la misma zona donde cientos de personas lo tocan a diario. ¿Es prueba suficiente o una excusa conveniente? La tensión era palpable. El fiscal respiraba con dificultad, sin saber si responder o callar. Cada palabra del joven era como una grieta que se abría bajo los pies de la acusación. El juez miraba los documentos, los papeles que antes parecían definitivos, ahora parecían débiles, inconsistentes. «Es fácil acusar cuando nadie escucha al otro lado», dijo el joven ahora más firme. «Es fácil cuando el sistema ya decidió quién es culpable antes del juicio. Pero aquí estoy, y traje la verdad conmigo». Una mano se alzó entre el público. Era una mujer, nerviosa, con papeles en la mano. Yo también vi el video», dijo. «Trabajo en mantenimiento. Lo descargué antes de que se borrara. Lo tengo, si me dejan mostrarlo». El fiscal dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. El juez simplemente quedó mudo. La mujer temblaba al caminar hacia el estrado, pero sostenía con fuerza el dispositivo que tenía en las manos. Era un pequeño pendrive, desgastado, pero intacto. Al llegar frente al juez, lo extendió con respeto, mientras la sala entera se inclinaba hacia adelante, como si cada mirada quisiera confirmar lo que ya todos sospechaban. «Por favor», dijo ella, «véalo usted mismo. Solo dura 1 minuto, pero ese minuto cambia todo». El juez, aún en silencio, tomó el pendrive y lo entregó al asistente técnico del tribunal. En cuestión de segundos, las luces de la sala bajaron levemente, y en la pantalla principal comenzó a proyectarse el video. Un callejón, una figura encapuchada, movimiento rápido, el objeto sustraído, tomado con violencia, y luego, el rostro del ladrón, claramente visible por un segundo, al mirar hacia la cámara antes de huir. No era el joven acusado. No se parecía a él. No tenía su complexión. No tenía su rostro. Un suspiro colectivo se escuchó, casi como un lamento ahogado. Alguien al fondo exclamó: «Eso no es él». Otro murmuró: «¿Cómo no lo vimos antes?».
El fiscal se inclinó hacia adelante. Sus manos temblaban. Intentó hablar, pero el juez, con un gesto seco, lo detuvo. ¿Por qué esto no fue presentado?, preguntó el juez, mirando al fiscal con dureza. Yo no sabía que existía, balbuceó el fiscal. La mujer, aún de pie, intervino con firmeza. ¡Mentira! Lo entregué en su oficina. Su asistente me dijo que lo agregarían al expediente. Me dijeron que no era necesario, que el caso ya estaba cerrado. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo, era acusador. Todas las miradas se posaron sobre el fiscal, quien se secaba el sudor de la frente con manos nerviosas. El joven dio un paso al frente. No pedía un favor, dijo con voz firme. Solo pedía justicia. Pero ustedes no estaban interesados en eso. Estaban interesados en cerrar rápido un caso, aunque fuera con la persona equivocada. El juez bajó la mirada. Ya no podía esconder la vergüenza. El público tampoco podía ocultar la indignación. El video seguía proyectado en silencio, una verdad que nadie quiso ver y que ahora era imposible de ignorar. El juez permanecía inmóvil, mirando fijamente la pantalla que acababa de mostrar lo que todos necesitaban ver. Pero no era solo un video, era un espejo que exponía la negligencia, la prisa y el desprecio con el que se trató la vida de un joven por encajar en el perfil correcto del culpable. El joven, con la sala en absoluto silencio, se giró hacia todos y habló sin levantar la voz, pero con una claridad que perforaba cada conciencia. ¿Cuántas veces más va a pasar esto? ¿Cuántas veces más alguien como yo, sin dinero, sin apellido importante, sin voz, va a ser condenado antes de ser escuchado? ¿Cuántas pruebas más tienen que desaparecer? ¿Cuántas verdades tienen que ser ignoradas? Solo porque es más fácil culpar al que menos puede defenderse. Algunas cabezas bajaron, avergonzadas. Otros, con los ojos húmedos, apenas podían sostener la mirada. Me dijeron que no tenía oportunidad, que ya estaba todo dicho. Pero si alguien como yo, que tuvo que investigar solo, que tuvo que pedir ayuda en la calle, que tuvo que enfrentarse a un sistema entero, pudo desmontar esta mentira, entonces el problema no soy yo. El problema está en el sistema que ustedes representan. El juez apretó los labios. El fiscal, con los hombros hundidos, ya no parecía el hombre arrogante de minutos atrás. Había perdido más que un caso. Había perdido la confianza de todos los presentes. No estoy aquí solo por mí, continuó el joven. Estoy aquí por todos los que no pudieron llegar hasta este punto, por los que callaron, por los que fueron callados. Porque si este tribunal no sirve para defender la verdad, entonces, ¿para qué sirve? El silencio fue roto por un murmullo de asentimiento. La tensión se había transformado en una mezcla de indignación y admiración. Aquel joven ya no era el acusado. Era la voz de muchos que nunca fueron escuchados. Desde el fondo, alguien aplaudió, luego otro y otro. El juez golpeó el mazo para pedir orden, pero no había caos, había verdad. Y era más fuerte que cualquier grito. El eco de los aplausos, al principio tímidos, se volvió un susurro constante de apoyo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero las miradas lo decían todo. Incredulidad, vergüenza, respeto. El fiscal se dejó caer en su silla, derrotado. El juez miraba sus notas, los documentos. Ya nada tenía valor frente a lo que se había revelado. La mujer que presentó el video regresó a su lugar entre el público, con los ojos húmedos. Varias personas le dieron la mano, en señal de gratitud. Ella no era parte del juicio, pero había hecho más por la justicia que quienes se suponía que debían defenderla. Un hombre mayor, sentado en la primera fila, se puso de pie. Su voz, pausada pero firme, llenó la sala. Soy parte del comité ciudadano de este distrito. He visto muchos juicios, y nunca algo así. Ese joven demostró más compromiso con la verdad que todos ustedes juntos. El juez intentó responder, pero otro miembro del público, una mujer que se identificó como abogada defensora en otros casos similares, lo interrumpió. Yo también fui ignorada cuando presenté pruebas que no les convenían. Esto no es un error aislado, esto es un patrón. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de indignación generalizada. Nadie defendía ya al fiscal. Nadie negaba lo evidente. El joven, en medio del estrado, seguía en silencio, pero su sola presencia había alterado el equilibrio del poder.
El fiscal, ahora visiblemente alterado, se levantó tambaleando. Señaló al juez buscando un salvavidas. «Señoría, esto se está saliendo de control». El juez no respondió. Miraba al joven con una mezcla de desconcierto y respeto forzado. Por primera vez, parecía entender que ya no tenía control sobre la narrativa. La verdad había tomado las riendas y no pensaba soltarlas. El público seguía reaccionando. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros susurraban nombres, casos, historias que también habían sido silenciadas. La sala de juicio se había transformado en un espacio de revelación colectiva. El joven no solo había demostrado su inocencia, había encendido una chispa, y el fiscal ya no sabía dónde esconderse. El juez respiró hondo, con los ojos fijos en el expediente que ya no tenía peso. Por primera vez en todo el juicio, se incorporó lentamente, sin arrogancia, sin sonrisas. Su mirada buscó la del joven como si necesitara permiso para hablar. El silencio volvió a reinar. Este tribunal, comenzó con la voz más baja que antes, reconoce que se cometieron errores, graves, inaceptables. La sala no reaccionó. Esperaba algo más, algo justo. El juez tragó saliva y continuó. El acusado queda absuelto de todos los cargos. Un suspiro colectivo llenó la sala. Algunos aplaudieron en silencio, otros se abrazaron. El joven cerró los ojos como quien carga con un peso demasiado grande y por fin lo deja caer. Pero el juez no había terminado y como máxima autoridad en esta sala, prosiguió. Ordenó una investigación inmediata sobre la omisión de pruebas por parte de la fiscalía. Esto no se queda aquí. El fiscal abrió la boca pero fue interrumpido. No, señor fiscal. Usted habló suficiente. Ahora escuche. La sala estalló en un aplauso contenido. No era por el juez, era por el joven, por la justicia que, al fin, se asomaba. El juez bajó del estrado, se acercó al joven, lo miró con seriedad y con una voz que apenas se sostenía pronunció: «Te debo más que mi salario, te debo una disculpa, y se la debo a cada persona que hoy vio cómo casi destruimos una vida, por prejuicio y comodidad». El joven no respondió de inmediato, solo lo observó, en silencio. Luego, con calma, dijo: «No me debe nada, solo haga lo correcto, con todos los que vengan después de mí». Ese instante fue definitivo. El poder había cambiado de manos. El joven, antes humillado, ahora era escuchado. El fiscal, antes intocable, ahora era investigado. El juez, antes impasible, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. La verdad había vencido, y lo hizo, sin levantar la voz, sin violencia, solo con pruebas, valor y dignidad. La sala comenzó a vaciarse lentamente, pero nadie olvidaría lo que ocurrió allí. Las conversaciones se mezclaban con miradas de respeto hacia el joven, que permanecía de pie, aún procesando todo. Ya no estaba solo, ya no era el acusado. Ahora era símbolo, memoria, herida y esperanza. Desde una esquina, la mujer que presentó el video se acercó. No dijo nada, solo lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas no eran solo por él, eran por todos los que no lograron llegar tan lejos, por los que fueron olvidados antes de ser escuchados. El joven salió del tribunal acompañado por personas que minutos antes eran extraños y ahora eran testigos de su verdad. En la puerta, la prensa esperaba, pero él no buscaba fama. No alzó la voz, solo levantó el pendrive que aún llevaba en la mano, como símbolo de la verdad que tantos intentaron callar. Un periodista le preguntó: «¿Qué va a hacer ahora?». Él respondió sin dudar: «Seguir, porque hay otros como yo, esperando ser escuchados». Y se alejó, entre la gente, como si su historia acabara allí. Pero no era el final, era solo el principio de algo más grande. Esa noche, en muchos hogares, se habló del joven que enfrentó al juez, del muchacho que cambió el rumbo de un juicio, y de las conciencias. Su historia se volvió ejemplo, eco, fuerza, porque a veces quien no tiene nada que perder es quien tiene todo para ganar. Y si esta historia te tocó, si alguna vez te sentiste juzgado antes de ser escuchado, compártela, para que otros también puedan alzar la voz